Esta presentación contiene un primer nivel de ayuda para la comprensión y la resolución de un ejercicio, de una tarea relacionada con un diseño mecánico de un eje de transmisión de una caja reductora, como parte del módulo de ajustes mecánicos y tolerancias dimensionales para montajes en sistemas mecánicos rotativos. La tarea tiene el siguiente enunciado. En la figura, que sería esta figura que está a la derecha, se muestra el plano de montaje de una caja reductora de engranajes cilíndricos de dientes rectos de dos etapas de reducción. Se pide diseñar el eje intermedio de la caja a partir de los datos mostrados en la figura y los que se especifican a continuación, tomando en cuenta el montaje por ajuste prensado entre los engranajes y los ejes. Se está pidiendo entonces el diseño de este eje, que sería el eje intermedio de una caja reductora, que tiene como entrada este eje, que sería el de menor diámetro. Ese eje comienza en este extremo y termina en este extremo. Contiene al piñón de la primera etapa de reducción de velocidad y una serie de elementos de montaje que se describen en la lámina siguiente. Ese piñón de la primera etapa de reducción se conecta con la rueda de esa primera etapa de reducción, que está montada en el eje intermedio. Ese montaje es el que define una de las primeras partes del diseño de este eje. Pero este eje intermedio contiene también al piñón, sería esta pieza que estoy demarcando con el cursor, el piñón de la segunda etapa de reducción. O sea, este eje intermedio tiene a la rueda de la primera etapa de reducción y contiene también al piñón de la segunda etapa de reducción. La rueda de la segunda etapa de reducción sería este elemento que estoy demarcando con el cursor, que está montada sobre el eje de salida. Ese eje de salida tiene su extremo izquierdo en esta posición y su extremo derecho en esta otra posición. Entonces, el eje de entrada tiene un engranaje, el eje de salida tiene un engranaje, pero el eje intermedio tiene dos engranajes, la rueda de la primera etapa de reducción y el piñón de la segunda etapa de reducción. La comprensión del plano de este dibujo que está aquí es el contenido de esta primera presentación de ayuda y el diseño consiste entonces en definir los parámetros dimensionales de este eje intermedio. Para eso tenemos una potencia de diseño del reductor de 1.5 HP, esa es la potencia de funcionamiento de esta caja reductora, es la potencia que va a estar entrando por este eje y suponiendo una eficiencia muy cercana al 100% en una transmisión por engranajes de este tipo, va a ser la misma potencia que va a estar saliendo de este otro eje. El eje más pequeño en una caja reductora se entiende que es el eje que tiene mayor velocidad y menos torque, y el eje más grande que sobresale de una caja reductora se entiende que es el eje que resiste mayor torque y por tanto menos velocidad. Por eso en una caja reductora el eje de entrada es el más pequeño y el eje de salida es el más grande. Si la caja fuera amplificadora de velocidad, que puede ser perfectamente esta misma caja funcionando con el motor entrando por el lado derecho y la salida por el lado izquierdo, funcionaría como una caja amplificadora de la velocidad de giro. Entonces, vamos a trabajar en la modalidad de caja reductora. La velocidad de entrada en el eje 1 es 1800 revoluciones por minuto. El engranaje 1, que sería la pieza número 6, es lo que hemos denominado el piñón de la primera etapa de reducción. Tiene un diámetro primitivo de 40 milímetros. Vamos a definir lo que es el diámetro primitivo en otra presentación, las características de una transmisión por engranajes. Y el ancho del cubo del engranaje 30 milímetros. Eso es el ancho desde el extremo izquierdo de este engranaje hasta el extremo derecho de este engranaje. El engranaje 2, que sería la pieza 20, esta pieza que está por acá, es la rueda de la primera etapa de reducción. Su diámetro primitivo es 85 milímetros. El ancho del cubo del engranaje 30 milímetros. El ancho es igual en la rueda que en el piñón. El diámetro externo del cubo del engranaje sería 1.5 veces el diámetro del eje.
Ese sería este diámetro que va desde aquí hasta acá. Ese diámetro, toda esta zona que está aquí es lo que se denomina el cubo del engranaje. Aunque es toda una sola pieza, es la zona que está en contacto con el eje y sirve para ubicar, posicionar a ese engranaje respecto al eje. Ese diámetro que va desde aquí hasta acá es 1.5 veces el diámetro del eje en esa zona de, de ese eje. El engranaje 3, que sería la pieza 19, este engranaje que está aquí es el piñón de la segunda etapa de transmisión. Está montado sobre el mismo eje, gira solidario este engranaje con el eje y este eje obviamente con este otro engranaje. Todo eso es un sistema que gira solidario porque está montado de manera rígida. Ese engranaje tiene un diámetro primitivo de 60 milímetros y tiene el ancho del cubo del engranaje 35 milímetros. Sería el ancho desde aquí hasta acá. El engranaje 4, que sería la pieza número 9, es la rueda de la segunda etapa de transmisión. Es toda esta pieza que va aquí. Ese engranaje tiene un diámetro primitivo de 140 milímetros y el ancho del cubo del engranaje es 35 milímetros. La distancia entre los puntos de apoyo del eje intermedio, la distancia entre los puntos de apoyo se refiere a la zona media desde la ubicación de una rolinera hasta la zona media de la ubicación de la siguiente rolinera. Después vamos a ver los detalles de esta rolinera. Aunque estas rolineras son, por el dibujo, rodamientos de rodillos cónicos, nosotros vamos a estar trabajando a nivel de preselección con rodamientos rígidos de bolas. Vamos a ver aquí en detalle el plano de montaje. La lista de piezas, el eje de entrada, ya lo ubicamos. La segunda pieza que aparece identificada ahí con el número 2, en realidad es esta pieza que va aquí, que es una estopera. Una estopera es un sello de aceite. Esta tapa que sirve para cerrar el acceso del resto de la carcasa por donde pasa el eje, tiene una holgura muy pequeña para que pueda el eje girar en relación con algo que va a estar estático, que sería esa tapa. Pero no puede permitirse que esa holgura genere fugas de aceite, todo esto tiene que estar perfectamente lubricado, o la entrada de agentes contaminantes que puedan afectar el funcionamiento de piezas muy delicadas, muy sensibles, de alta precisión, como son los rodamientos o los mismos engranajes. Entonces, esta estopera es un sello de aceite. Pueden buscar en cualquier referencia de catálogo lo que es una estopera. Y entonces esa estopera tiene un labio inferior, ¿no?, que está en contacto con el eje. La estopera, a pesar de que está estática, sí está en contacto con el eje que está girando. Pero justamente esa pieza es la primera que se desgasta. Como es la primera que se desgasta, esta pieza se monta contra la tapa. Se monta dentro de la tapa. Está estática igual que lo está la tapa. Toda esta pieza que está aquí es la tapa del eje de entrada. Pero ese labio está en contacto con el eje. Entonces, cuando se requiera cambiar la estopera, que es un sello normalmente que tiene un componente elastomérico plástico y tiene una parte metálica que es un toroide que le da una rigidez para que pueda mantener la posición del labio en contacto con el eje y hacer el efecto de sellado. Entonces se requiere normalmente el recambio de la estopera antes que el recambio de cualquier otra pieza de ese eje. Entonces se sacan estos tornillos, se saca la tapa, junto con la tapa sale la estopera, se cambia la estopera y se vuelve a colocar la tapa sin necesidad de desmontar más nada de esta caja de transmisión. Entonces la estopera, que lo vemos de este lado del eje de entrada, y también lo vemos aquí en el eje de salida, porque también el eje de salida sobresale de la carcasa y requiere ese sello. Son sellos mecánicos muy sencillos, muy comunes, pero cumplen esa función de evitar la fuga de aceite y de evitar también la entrada de agentes contaminantes. La pieza número 3 es la tapa del eje de entrada. Entonces ya comentamos la función de esa tapa. En el caso del eje de entrada, esa tapa tiene un agujero que es por donde atraviesa el eje, igual que la tapa del eje de salida, que sería la pieza número 11. Sin embargo, las tapas del eje intermedio son tapas ciegas, no tienen un agujero por donde atraviesa el eje porque ese eje no va a atravesar, no va a sobresalir de la carcasa de la caja reductora.
¿no? Sino que este eje está confinado dentro de la caja, pero no tiene ninguna función de acoplarse a un elemento externo como si lo tienen el eje de entrada y el eje de salida. En el caso de la caja reductora, el eje de entrada conectarse con un motor y el eje de salida conectarse con una carga. La pieza número 4 es el rodamiento de rodillos cónicos del eje de entrada. Entonces, en este dibujo, repito, este es un rodamiento de rodillos cónicos. Para efectos de nuestra preselección de rodamientos, para trabajar en un primer contacto con catálogos de rodamiento, nosotros vamos a definir estos rodamientos del eje intermedio, que es el que vamos a diseñar, como rodamientos rígidos de bolas, que son los rodamientos más comunes y más sencillos. La pieza número 5, que aparece aquí, es un anillo de retención. Un anillo de retención es una pieza metálica, la mencionamos en la presentación sobre acoples comerciales. Es un anillo que va colocado sobre una ranura o dentro en una ranura que está tallada sobre el eje, de forma tal que sirva de tope para una pieza que va a estar montada entre el anillo de retención y el cambio de sección, el último cambio de sección que tiene el eje. Es importante anotar lo de los cambios de sección. Aquí hay un primer cambio de sección que sirve de tope a lo que vaya a ir montado en este extremo de este eje para que eso que vaya a ir montado ahí, que también va a estar girando, no vaya a hacer contacto ni con la tapa, ni con algún tornillo, ni con algún elemento que esté digamos, sin rotación, de forma que no haya un contacto rozante. Luego tenemos un segundo cambio de sección, que es el que le sirve de tope, de posicionamiento al rodamiento. Entonces se monta en primer lugar de este lado del eje, que es el lado del último resalte que tiene el eje. Se monta primero esta pieza que es el engranaje. Se monta obviamente con su cuña. Después se cierra ese montaje para que esta pieza no pueda deslizar hacia la derecha. Hace tope con el cambio de sección y por el lado izquierdo hace tope con con el anillo de retención. Luego este cambio de sección hace la sujeción axial del rodamiento y el rodamiento a su vez, en este caso, este es un tipo de rodamiento de rodillos cónicos cuya pista externa es desmontable, entonces hay que sujetarla también y por eso son las patas, vamos a decirlo así, la parte interna de la tapa que llega a hacer tope con la pista externa del rodamiento. Entonces, de esta manera se describe prácticamente todos los componentes del lado izquierdo del resalte mayor del eje de entrada. Tenemos también entonces el piñón, que va a ser nuestro elemento de transmisión de potencia. Y en el caso de este eje tenemos, fíjense que esta pieza que está aquí, la identificada con el número 7, como aparece ya el piñón montado sobre el eje, esto es una pieza que sería la chaveta o la lengüeta. Mientras que este mismo dibujo colocado en el extremo no significa que haya ahí una lengüeta o una chaveta porque no hay nada montado sobre ese eje en este caso. Entonces esto no es más que la ranura o el chavetero sobre el eje, que no es una pieza adicional, sino simplemente una hendidura, forma parte de lo que es el eje, mientras que aquí este mismo dibujo está representando una pieza adicional que sería la lengüeta o la chaveta. Entonces el eje de entrada termina aquí. Fíjense que está muy cerca del eje de salida, pero no hace contacto con él, ¿no? Entonces, porque giran a velocidades diferentes. El eje de salida tiene en su extremo izquierdo la pieza número 8, que sería el rodamiento del eje de salida, también colocado contra un resalte del eje y por el otro lado contra un nervio interno de la carcasa. Todo esto que está alrededor es la carcasa de la caja reductora, que puede ser material mecanizado, una lámina, o puede ser de fundición, en el caso de producción en serie de este tipo de equipos. La pieza número 9 es la rueda o el engranaje de salida de la segunda etapa de reducción, ¿no? Que sería toda esta pieza grande. La pieza número 10 sería la chaveta o la lengüeta que conecta a ese engranaje con el eje de salida. La pieza número 11, esta que está por acá, sería la tapa del eje de salida. Se confunde un poco con las líneas de achurado del corte de la tapa, pero toda esa tapa está señalizada. Empieza aquí la señalización hasta el número 11, que sería la tapa. La número 12 es la estopera del eje de salida. Ya la mencionamos y mencionamos también su función. Número 13 es el eje de salida. Toda esta pieza que va desde este extremo hasta este extremo es el eje de salida. La pieza número 14 es el retén, el anillo de retención,
que sujeta axialmente al engranaje, a la rueda de la segunda etapa de reducción. Esa es la pieza número 14. La pieza número 15 es la tapa del eje intermedio. Fíjense que el 15 se repite aquí y aquí. O sea que estas dos tapas son exactamente iguales. Cuando se repite el mismo número en un plano de montaje, porque esas dos tapas son, o esos dos elementos son exactamente iguales. Se está reforzando enumerándolo dos veces. El número 16 es el rodamiento del lado derecho del eje intermedio, que es el que vamos a diseñar. Entonces aquí aparece, repito, lo repito por tercera vez, un rodamiento de rollos cónicos, pero para efectos de esta tarea nosotros vamos a trabajar con una preselección de rodamientos rígidos de bola, cuya explicación se dará en una presentación adicional a esta como complemento de la ayuda para la realización de la tarea. El elemento número 17 es el retén de sujeción del piñón de la segunda etapa de reducción. Este elemento que está aquí, aquí hay un elemento de retén, un anillo de retención, que va, como dije al principio, alojado en una ranura que está tallada sobre el eje. Esa ranura forma parte del diseño del eje y ahí se monta el retén, que es un elemento que se abre elásticamente, se coloca en la ranura y después se cierra y queda ahí como un clip de sujeción. El número 18 sería, en este caso, la chaveta o la lengüeta que une a ese piñón con el eje intermedio. Pero en esta tarea esa unión entre este engranaje y su eje va a ser por ajuste prensado. La tarea consiste en diseñar esa unión por ajuste prensado y no por chavetas o por lengüetas. O sea que esto es un dibujo referencial donde para efectos de lo que nosotros estamos haciendo en la tarea, esta pieza no existe. La estoy identificando porque forma parte de este plano de montaje, pero para efectos de la tarea, esta pieza no existe. Esto va montado por ajuste a presión, el engranaje que sería el piñón de la etapa número 2 sobre su respectivo eje. La pieza número 19 sería el piñón, sería ese engranaje de la segunda etapa. La pieza número 20 sería la rueda, o sea, el engranaje de la primera etapa, toda esta pieza grande que va por acá. Entonces, igual, este engranaje, en el caso de la tarea, va montado por ajuste prensado, no va montado por chaveta y lengüeta. O sea que en el eje, ni aquí, ni en esta zona, va a haber chaveteros. Ahí solamente va a haber ajuste prensado y con los acabados que se requieren para garantizar el ajuste y la transmisión de torque por presión de ajuste. La pieza número 21 sería el eje intermedio. Todo esto que está aquí, que arranca desde la derecha de este lado y termina a la izquierda, a este lado, toda esta pieza sería el eje intermedio. Y sería la pieza que vamos a estar diseñando. Entonces se va a requerir un plano de fabricación de toda esa pieza con todos sus detalles, con todas sus cotas y todos sus detalles constructivos para poderla fabricar.